Saludos familia, que Dios les bendiga en esta hora. Es nuestra oración, nuestro deseo en esta oportunidad con la lección de escuela sabática que se titula Te ruego que me muestres tu gloria. Por supuesto, las escrituras nos indican que nadie ha visto y puede ver el rostro de Dios. Entonces, ¿qué significa este pedido de Moisés a Dios y cuál fue la respuesta de Dios a Moisés a semejante pedido de parte de un hombre, de un pecador, pero que aprendió el concepto, lo que es la amistad, lo que es el respeto, lo que es la mansedumbre y humillarse, por supuesto, ante su Dios? El texto bíblico lo encontramos en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice, pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Esto es un concepto de lo que es el carácter de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, lo que es Él, no lo que Él tiene, sino lo que es Él en esencia. Y vemos también un ejemplo de la importancia de romper los ciclos, los procesos, las generaciones. Hay que romper ciclos. Si una familia ha sufrido, ha tenido ciertos elementos contrarios a Dios en el carácter, en los hábitos, se pueden romper con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, porque si no, esos ciclos continúan generación tras generación y por supuesto cosecharán lo que han sembrado. Así que se nos invita, se nos llama la atención a reflexionar en cuanto a nuestros hábitos, nuestro comportamiento, nuestras acciones, poder romper esos ciclos, esos hábitos, si son negativos, si son nocivos, y pensar entonces en las futuras generaciones. Debemos ver en esta lección lo importante de los actos, los procesos y las metas. A veces estamos obsesionados por alcanzar objetivos, metas, que es importante y es bueno, pero que no se disfrutan de los procesos. Aquí nos damos cuenta que el creyente, el cristiano, debe disfrutar de los actos y los procesos en su comunión, comunicación, en su intimidad con Dios, así como Moisés la tuvo con su creador. Hay algunas palabras que nos ayudan a entender estos procesos. Por ejemplo, la palabra bienaventurado. Miren ese concepto que está allí. Dice, a través de las bienaventuranzas se nota el progreso de la experiencia cristiana. Los que sintieron su necesidad de Cristo, es decir, los que reconocen su pobreza espiritual, que es lo primero que debemos hacer entonces para entrar en ese proceso, crecimiento, madurez espiritual continua, es reconocer mi necesidad espiritual, que soy un pecador. Si reconozco esa necesidad y solamente Cristo, Dios puede hacerlo por medio de la obra de su Santo Espíritu, me llevará a llorar, entonces a sentir tristeza cada vez que cometo un pecado, un error, porque la influencia del Espíritu Santo en la persona lo conlleva a ese accionar, a esa respuesta. Aprenderán y aprendiendo de Cristo en la escuela de la aflicción, se adquirirá como mansedumbre del Maestro Divino. Entonces, aunque la palabra bienaventuranza o bienaventurado tiene que ver con ser feliz, dichoso, gozoso, uno de los conceptos que más me llama la atención es bienaventurado, es progreso hacia una meta. Así que si queremos ver ese crecimiento y progreso en el cristianismo, lo podemos ver en las bienaventuranzas como están relatadas en Mateo capítulo 5. Entonces, el tener en cuenta que los actos pequeños, grandes, los procesos son importantes y que necesitamos disfrutarlos. Estamos tan cargados del pasado que sufrimos depresión, preocupados por el futuro, ansiedad y no disfrutamos del presente. Otro elemento en este crecimiento y madurez continua es la santificación. Dice ese párrafo, la santificación
no es la obra de un momento, de un acto, una hora o un día, sino toda la vida. Un proceso, un crecimiento continuo, así como tuvo el siervo de Dios al acercarse a él de una manera correcta. Otro término que nos ayuda a entender este proceso, madurez espiritual continua, es la perfección. Dios le dijo allá en el Evangelio según Mateo, el capítulo 5, 48, pues vosotros seréis, porque está en futuro el verbo allí, seréis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ¿qué tiene que ver perfecto? Impecabilidad. Lucas, en el texto equivalente, capítulo 6, versículo 36, dice, sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Recordemos que Lucas le escribe a los griegos, quienes buscaban la perfección absoluta, pero eso es más filosofía griega que teología bíblica. Cuando la Biblia habla de perfección, está hablando de una madurez, crecimiento continuo. La perfección del ser humano no se recibe en su naturaleza, sino en la calidad de sus relaciones con el prójimo. Nos pide que seamos perfectos como Él es, decir, de igual manera debemos ser centros de luz y bendición para nuestro reducido círculo, así como lo es Él para el universo. No podemos entonces, la Biblia, por supuesto, nos enseña que no podemos quitarle la importancia al pecado y tampoco se puede justificar el pecado, no bajo ninguna circunstancia, porque hay que irlo venciendo continuamente con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos. Ahora, ¿hoy puedo ser perfecto? Sí, si estoy en ese crecimiento, ese desarrollo continuo que restablece la relación horizontal con mi prójimo, en el amor, en el respeto, la tolerancia, y vertical con Dios. ¿Puedo ser yo y santo? Sí, si estoy en ese crecimiento continuo y constante. ¿Puedo ser bienaventurado? Sí, si estoy en ese progreso hacia una meta. No estamos hablando de impecabilidad, de ausencia de error o pecado, sino de ese crecimiento continuo que me llevará, por supuesto, a acercarme más y más a Dios, pero ese acercarme más y más a Dios entonces mostrará mi naturaleza y el buscar continuamente de la ayuda y la protección de Dios. Vemos cómo Moisés debió haber entendido estos elementos, ¿no? De la bienaventuranza, la santificación, la perfección, para ir creciendo continuamente, irse desarrollando continuamente en una intimidad, en una verdadera amistad, que lo vemos cuando él conversaba con Dios en aquella tienda de reunión que fue sacada fuera del campamento después de la situación que pasó con el becerro de oro, pero que no tiene que ver esa tienda con el tabernáculo que más adelante se construye. No, una tienda que Dios le dijo a Moisés que construyera y donde él se encontraba directamente con Dios, cara a cara, panín el panín. Cara a cara no es que veía el rostro de Dios, la cara de Dios de una manera literal, sino que está hablando de una amistad, de una intimidad. Hay una tradición hebrea que enseña que panín el panín, cara a cara, traducido en otras Biblias como boca a boca, tiene que ver con la máxima revelación que Dios le ha dado a un hombre, en este caso a Moisés, que como vemos a otros se les mostró a través de una teofanía, una manifestación, un ángel mensajero, un varón o forma de un varón o a través de sueños y visiones. Moisés no, Moisés hablaba con Dios y estaba consciente. Eso significa panín el panín, él quedaba consciente, su mente no desfallecía, no era que quedaba en trance, en sueño, sino que Dios le hablaba a él y aunque él no veía el rostro de Dios, porque nadie lo ha visto ni lo puede ver, y Dios mismo se lo dijo a Moisés, sin embargo esa verdadera amistad permitió que Dios reaccionara y Dios le diera esa oportunidad a Moisés de permanecer entonces ante su presencia, escuchando su voz y estar tranquilo y estar consciente de lo que estaba sucediendo, de la realidad. Tremenda experiencia entonces que le permite, por supuesto, a Moisés luego de estar ante la presencia de Dios, reflejar en su rostro esa luz. Miren este concepto de la amistad en el mundo antiguo y que me puede ayudar entonces a entender lo que debe ser la amistad, no solamente el punto de vista horizontal con mi prójimo, sino con Dios, para que ese proceso, repito, ese crecimiento continuo en la bienaventuranza, en la santificación, en la perfección,
se pueda dar y llegar entonces a tener esta experiencia que tuvo Moisés con su Dios. Dice este concepto: en el mundo antiguo, la amistad era el núcleo que formaba la estructura básica de la sociedad. Interesante, porque es el concepto que tenemos de familia. Quiere decir que la familia estaba basada en este concepto de amistad. Tenía el valor de la permanencia. Sin amigos, la gente se habría muerto físicamente porque existía esa personalidad colectiva, porque la gente se proyectaba en beneficio hacia los demás. El amigo no solo era alguien con quien a uno le gustaba estar, sino alguien que lo sostenía a uno en épocas de lucha y crisis. Y Moisés entendía esto, por eso forjó, labró esa intimidad, esa amistad con Dios, porque era el único que lo iba a poder sostener en los momentos de lucha y de crisis, una amistad sincera que necesitamos entonces formar hoy en día, en este momento, con nuestro Dios y por supuesto con nuestro prójimo en la tolerancia y en el respeto. Moisés le dice a Dios que le muestre su gloria y Dios le dice: voy a pasar delante de ti, voy a hacer pasar, te voy a mostrar lo que es bueno, bondadoso. Y es interesante, la palabra que utiliza allí es la palabra top. Haré pasar lo que es top. ¿Y qué es top? Equivale a la palabra griega kalos. William Barclay utiliza la palabra kalos, que es la palabra que la Septuaginta utiliza para sustituir a tot, como la que describe la simpatía del cristiano, lo que es amable, lo útil y lo agradable a los propósitos de la vida. El glosario Holma define la palabra tot, bueno, con fuertes connotaciones morales y religiosas. Básicamente significa asistencia social, beneficio o cosas buenas. Así que cuando Dios estaba diciendo: haré pasar mi gloria, lo que es todo, lo que es bueno, lo que es bondadoso. ¿Y qué es ser bondadoso, apreciado? Tener ojo bueno, lo dice el Evangelio según Mateo. Necesitamos tener ojo bueno, mirar a las personas con bondad. Y ser bondadoso es ir más allá del compromiso adquirido. No es simplemente tratar a las personas bien, hablarles bien, ir más allá, así como Dios lo hizo en su misericordia, en su amor, en su bondad. Entonces, es esta palabra la que se utiliza en Génesis también, cuando dice que Dios creaba todas las cosas y veía que todo era bueno, top, bueno en gran manera. Y eso es lo que Dios le presenta a Moisés, lo que es útil, la amabilidad de su carácter, lo que es la esencia del carácter de Dios. Tenemos un ejemplo en las escrituras de alguien así antes de Moisés, que en esa intimidad y esa amistad haya labrado también ese elemento de bondad, de ser bueno, y que usted y yo debemos buscarlo. Entonces Dios, al mostrar su gloria, reflejar la gloria de Dios. Si hay un midrash, es decir, un comentario de Bereshit, del libro del Génesis, en la sección Lech Lecha, que es la sección que dice: vete de tu tierra, vete, Lech Lecha, anda para ti. Cuando relata el llamado de Abraham, describe que Dios llamó a Abraham para que la fragancia de su personalidad, sus actos de justicia, fuera un aroma que enamorara a las personas y atrajera a las personas al servicio del Dios verdadero. Eso es lo que es bueno en gran manera. Debemos aprender lo que es bueno, no solo en la belleza estética, sino en la esencia del ser, de nuestro trato hacia los demás. Eso es lo que Dios mostró. Esa es la gloria de Dios, que también entonces se la había mostrado a Abraham y ahora se le muestra a Moisés, un Dios bondadoso, y que nosotros necesitamos entonces urgentemente reflejar esa gloria, ese carácter de Dios que se ha transformado entonces continuamente, diariamente. Mire cómo dice este texto en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados, una metamorfosis a su semejanza, no igual porque Él es Dios, nunca seremos igual a Dios, por supuesto. Él en su esfera, nosotros en nuestra esfera, Él el creador,
nosotros criaturas, con más y más gloria por la acción del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas quien debemos permitirle, pero necesitamos tomar la decisión. Y esos son los elementos que forman un carácter, ¿no? La fuerza de voluntad, el dominio propio o templanza. Fuerza de voluntad, la capacidad, el poder que Dios le da a todo ser humano de tomar una decisión, le llamamos libre albedrío. Y la templanza, dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo, como aparece en Gálatas capítulo 5. Así que hoy, apreciados, podemos tomar una decisión, ejercer correctamente el libre albedrío, la fuerza de voluntad, y tomar esa decisión de que sea el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, aceptarlo, permitirle entrar en nosotros, de tal manera que la deidad pueda obrar en nosotros para la vida eterna. Y nuestra mente, nuestro corazón, porque es en la mente, el lóbulo prefrontal allí, puede entonces ir transformándose de gloria en gloria y reflejar esa bondad, esa misericordia, lo que es bueno, y obtener la felicidad que viene como consecuencia de buscar lo que es bueno, la bondad, el trato misericordioso y bondadoso hacia los demás. Tiene que ver con el trato hacia el prójimo, apreciado. Pero necesitamos que ese amor de Dios sea depositado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Esto lo entendió entonces Moisés, porque Dios le está presentando su gloria allí, porque estaba entrando y debemos entrar en ese proceso de bienaventurado, de santificación, de perfección, para que nuestro carácter, lo único que llevamos al cielo y que la Biblia describe como nombre. Hay un proverbio que dice, de buen nombre es la mucha riqueza. Si hay algo que debemos cuidar más que la riqueza y apropiarnos más que la riqueza y el oro, es el buen nombre, es el carácter. Nombre es sinónimo de carácter, reflejar el carácter de Dios. ¿Qué es lo que se lleva a la persona o qué es lo que se va al cielo cuando la persona muere? El comentario que hace Elena G. White de 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección, ella dice, el espíritu, el carácter vuelve a Dios. Interesante, el carácter, porque es lo que Dios colocará en la persona, el creyente, cuando resucite, porque es lo único que llevaremos al cielo. Entonces, un momento para reflexionar en cuanto a cómo es nuestro carácter. ¿Es fuerte? Es decir, dominio propio, templanza, fuerza de voluntad, o es débil. Es temperamental, nos ponemos bravos de nada, gritamos, eso es tener carácter débil, no carácter fuerte, como se cree. Entonces es el llamado de Dios en esta hora, que la experiencia de Moisés, la intimidad, la amistad que tuvo Moisés, podamos entonces tomarla como un ejemplo, tomarla como un modelo para reflejar la bondad de Dios que tanto se necesita en este tiempo en la sociedad, en la humanidad. Por supuesto, para eso la oración, el estudio de la Biblia y la testificación es importante, pero miren este concepto de oración, de acercarnos a Dios a través de la oración. Los salmos, como sabemos, los salmos están divididos en 5 libros y cada uno de ellos es un paralelo con un libro del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Lo interesante es que el Salmo 72:20 dice, aquí terminan las oraciones de David, y está hablando de los salmos. Es decir, porque la palabra salmos, alabanza, loa, adoración al Creador, está íntimamente emparentada con la palabra oración o la palabra plegaria. Son hermanas, es decir, la alabanza es una oración. Lo interesante es que esta palabra oración tiene la misma raíz que la palabra para juzgamiento. Entonces, la oración debe llevarnos a un autoexamen de conciencia o autojuicio. Para agradecer a Dios, nos acercamos a Dios como un amigo íntimo, un amigo que sin Él morimos, porque separados de Él no podemos hacer nada. Es nuestro amigo, la amistad, que Él se pueda revelar a nuestras vidas. Le agradecemos a Dios, le pedimos a Dios y agradecemos por todas las cosas. Pero también necesitamos que en la oración tomar un momento entonces para hacernos un autojuicio, autoexamen de conciencia, reflexionar entonces en cuanto a nuestra vida, nuestro carácter, y que sea transformado de gloria en gloria. Que sea nuestra oración, que sea nuestro deseo en esta hora, acercarnos a Él como Moisés se acercó
en la intimidad, en la amistad, en la sinceridad, en la humildad, confesando los pecados, arrepintiéndose entonces y que podamos, si no hemos comenzado, comenzar en ese proceso continuo, constante de bienaventuranza, santificación, perfección en la amistad íntima con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en la obra del Espíritu Santo, en el carácter nuestro transformándonos y nosotros entonces en la oración continua, el estudio de la palabra de Dios y la testificación. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.